Hola amigos, bienvenidos a Guitarra Iva. Siempre me estáis preguntando por cómo grabo mis guitarras y creo que ahora es buen momento para contar cómo lo hago, porque acabo de descubrir este artefacto, el Torpedo Captor X. Básicamente es una caja de carga con un cargador de IR. Para que lo entiendas bien, esto me permite tocar con mi amplificador de válvulas sin la necesidad de conectarlo a un altavoz. Por mucha pedalera que emule, no hay nada como un amplificador de verdad. Y el Torpedo Captor X me está dando esa opción. Así que en este vídeo te voy a explicar las capacidades del Torpedo Captor X y cómo lo estoy utilizando yo. Si te gusta la idea, ya sabes, quédate y vamos a ello. Pero no es solo eso, sino que va mucho más allá. Tiene unas características que lo hacen súper flexible. Empezando por su software, el Torpedo Remote. Con él puedes sumergirte en todo tipo de escenarios, ya que cuenta con 32 pantallas virtuales, cada una de ellas con 8 tipos de micrófonos distintos y 8 salas de estudio. Pero además los puedes ampliar, ya que en la biblioteca de Two Notes hay más de 300 pantallas virtuales. Y puedes probarlas totalmente gratis hasta que decidas cuál es el mejor y cuál es el que más se adapta al estilo que estás buscando. Tiene una opción que se llama Twin Tracker, que emula como si estuvieras tocando con otro guitarrista, es decir, ya no tendrás que doblar tus guitarras, porque crea una segunda pista con ligeras variaciones en el tono y ataque, y parece que estuvieran dobladas las pistas de guitarra. Dentro del software también puedes elegir qué tipo de sala quieres que esté sonando, desde una pequeña habitación, un estudio, un estadio. Todo esto es gracias a su reverb estéreo totalmente configurable, que está creada con un algoritmo propio de Two Notes y hace que eso suene súper inmersivo. También cuenta con un potenciador, un Enizer, con los que podemos realzar los graves y los agudos para conseguir el tono que estemos buscando. Y por supuesto trae una herramienta súper interesante que es el Voicing, al que también tenemos acceso desde aquí, directamente desde nuestro Torpedo Captor X. Esto básicamente es como una ecualización global que afecta a todos tus presets, ya que no es lo mismo estar tocando en una gran sala que al aire libre que una habitación. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú te creas tus presets, suena tu ampli todo fantástico, pero llegas a un sitio y a otro y necesitas una ecualización diferente. Pues aquí podrías ajustar la ecualización global de todos para que suene siempre perfecto. El funcionamiento del torpedo es muy sencillo, simplemente tienes que conectarlo a tu ordenador mediante el puerto USB y abrir el software Torpedo Remote. A partir de aquí ya es investigar entre los distintos tipos de pantalla, cargar tus propias mezclas, modificar los parámetros, etc. Ahora bien, no siempre tienes que hacerlo desde el ordenador. Tienes la opción o bien desde moverte en 6 presets directamente aquí o manejar el Torpedo Captor X desde tu móvil directamente con la aplicación. Por cierto, cuando registres tu Captor X, la gente de Two Notes te va a regalar los 6 presets que hemos creado en Guitarra Iva para esta review y además 3 pantallas adicionales. Así que tendrás un total de 35 pantallas. Nada mal, ¿verdad?
Y ahora me gustaría contarte los controles, entradas y salidas que nos encontramos en el Captor X. En el panel frontal vamos a encontrarnos con una salida de auriculares. Encima de esta tenemos lo que es un control de volumen. Después tenemos el voicing, que como te he dicho antes es una ecualización global. El space, que sirve para controlar el ambiente. Y en la parte de abajo tenemos el selector de presets. Es muy interesante eso, porque no solamente puedes cambiarlos manualmente, sino que tiene una entrada MIDI en la parte de atrás. Así que si quieres enviarle una señal MIDI porque estás en directo y te interesa cambiar de un preset a otro, podrías hacerlo a través de su entrada MIDI. Tenemos por supuesto lo que es la entrada que viene del ampli, ¿vale? Directamente de nuestro cabezal, y una salida por si queremos tener simplemente el Torpedo Captor X en medio y queremos seguir utilizando en nuestra pantalla, pero tener una salida para grabar, para sentir bien el aire. Muy interesante, por cierto, el selector de potencia aquí, porque también la caja de carga pues atenúa la señal. De esta manera tienes tu ampli y le puedes apretar y decirle no, pero que me suene más flojito, con que sientes el punto. Y por último, pero no menos importante, sus dos salidas XLR. Esto me encanta ya que permite que grabemos la guitarra en estéreo. Esto, unido junto a la reverb estéreo que trae, hace que pueda conseguir un sonido súper envolvente. Pero no se queda ahí, sino que va más allá. También tenemos la opción de utilizar Wet Dry. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que por un lado podemos enviar la señal ya procesada y por otra sin procesar. Podríamos grabar las dos. De esta manera, si mañana encuentras un tono que te gusta más o ese tono que estás buscando y que todavía no has encontrado, pues puedes procesarlo y lo haría muy fácilmente con el software Wall of Sound, que también es de Two Notes. Bueno, te he explicado al detalle la manera en la que yo utilizo el Captor X. Recuerda, es ideal para ti si tienes una amplia válvulas que te gusta cómo suena y quieres tocar en casa o grabar sin molestar a nadie. Esto es muy útil, por ejemplo en mi caso, que tengo un amplificador, un Marshall JCM 800 modificado del año 86 y que tiene 100 vatios. Y aquí en casa no podría apretarlo a tope, pero con esto, pues ahora puedo grabar, tocar aquí y que lo veáis en los vídeos de Guitarra Viva y disfrutéis del sonido del ampli de verdad. Espero que os haya gustado y si es así nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva. ¡Hasta luego!